hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, y nos dice en el versículo 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren, hermanos, la importancia de esta palabra. No solo es lo grande y maravilloso de la oración, sino además la fe que nos debe mover allá. Pero además, el hacer una oración fluida, una oración amplia, pero una oración entendible, una oración sin enredo de palabras, sin palabras rebuscadas. Para eso está el Espíritu Santo de Dios, para ayudarnos a orar, para enseñarnos a orar, para apoyarnos en la oración. Pero la importancia entonces de ponernos de acuerdo en esa oración que vayamos a hacer, la importancia de una cadena de oración donde haya justos, porque Dios nos ha estado hablando de lo que es ser justo. Y dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. ¿Cómo será la oración de muchos justos unidos en una cadena de oración? De muchos justos reunidos, o de dos o tres. Porque ahí está el Señor en medio de nosotros para apoyarnos en esa oración, y nuestro Padre nos va a conceder lo que le pidamos. Yo quiero contarles acerca de una oración como la que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 29, que hicieron los apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se cumplió en este momento lo que el Señor nos estaba mostrando, nos muestra en su palabra. Se cumple como en el Evangelio de San Mateo Jesús nos enseña, y se cumple luego la palabra. Toda la palabra de Dios se cumple. Y Dios concede que hayan esos prodigios, esos milagros y esas señales. Y todos son llenos del Espíritu Santo de Dios cuando los justos se ponen de acuerdo en lo que le van a pedir al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, y les es concedido. ¿Y cómo sabemos? Pues vamos al capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del versículo 12. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La oración de los justos, unidos en oración, clamando a Dios para que les concediera hablar su palabra con denuedo, con fluidez, para que todos entendieran y todos aprendieran. Y Dios se los concedió. Y no solo se los concedió, sino que esa oración incluyeron que hubiera sanaciones, señales, prodigios. Y entonces los toma el Espíritu Santo de Dios
Y así acontecía. Y los acompañaba donde quiera que fueran. Y los pueblos, la gente en los pueblos llevaban sus enfermos, aquellos poseídos, tomados de espíritus inmundos, y los ponían en la calle para que al menos la sombra de Pedro cuando pasara les diera. Y se sanaban, hermanos. La oración del justo, el ponernos de acuerdo y orar, el ponernos de acuerdo y clamar por la obra de nuestro Dios, son los negocios de nuestro Padre, como nos enseña su Hijo Jesucristo desde los 12 años, que tenemos que estar encargados de los negocios de nuestro Padre. Clamemos a Él por todas las cosas que están aconteciendo ahora en el mundo, por todas nuestras necesidades, las necesidades de la iglesia, las necesidades para su obra. En el nombre de su Hijo Jesucristo nos va a ser concedidos. Hermanos, que sean muy bendecidos por Dios.